Estoy seguro que Dios tiene un plan por el cual Él puso en nosotros dar este mensaje en este día. Si piensas que ya se acabó el propósito de tu vida, que dices, ya basta Dios, me quiero morir, déjame decirte que no es el fin, que estás muy equivocada y muy equivocado. Tu vida es útil y tu vida tiene propósito. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor impecable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, tú eres digno de alabar. Sé exaltado, nombre como Él no hay. Quiero que canten conmigo esta parte, hermanos. Al único que merece todo en este mundo. Sé exaltado ya los cielos, ven y llena este lugar. Tú eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado ya los cielos, ven y llena este lugar. Tú eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado ya en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual.
Señor. Bienvenidos sean todos ustedes, que Dios les bendiga, les guarde a cada uno de ustedes en gran manera. Es una bendición poder estar juntos. Hoy es un día especial, como dice siempre, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, preparando nuestros corazones para que Dios hable a nuestras vidas. Estamos con una visión muy hermosa como iglesia de seguir adelante, de alcanzar personas para Cristo, de cumplir el propósito de Dios, que es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y para eso es importante que entendamos que cada uno de ustedes son parte de eso. Por eso cuando hay mensajes que Dios habla a tu corazón y a tu vida, no te olvides durante el siguiente de domingo ir a tu celular o a tu computadora, a tu tableta y compartir esos mensajes con gente que lo necesita o compartirlos en tu muro, porque es la manera de nosotros llevarles a ellos el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, donde ellos se encuentran. Tenemos una iglesia que ama al Señor y una iglesia sana por la gracia de Dios. Hoy vamos a ver un pasaje que estoy seguro que Dios tiene un plan por el cual Él puso en nosotros dar este mensaje en este día. Y es un mensaje acerca de un profeta de Dios increíble que se llamó Elías. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Elías? ¿Sí han escuchado de él? Elías, dice el libro de Santiago, que era un hombre sujeto a las debilidades igual que nosotros. Sin embargo, era un hombre consagrado a Dios. Y dice la Biblia que él oró y por 3 años no llovió. Ahora, ¿por qué es esto? Déjame platico un poquito el antecedente de este hombre. Este hombre fue un tremendo hombre de Dios. Fue uno de los profetas, un profeta icónico que representa el ministerio profético en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Los profetas lo que hacían es que llamaban al pueblo a vivir al estándar de Dios. Muchos de nosotros ya sabemos que Dios quiere que le amemos con todo el corazón, que Dios quiere que amemos a nuestro prójimo, que Dios quiere que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que Dios quiere que nos apartemos de la deshonestidad, de la mentira, de la envidia, del egoísmo. Pero aunque lo sabemos, muchas veces fallamos y no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Y por eso Dios se manifestó a ciertas personas que hallaron la gracia de Dios para llegar y confrontar el pecado y decir: Israel, pueblo, estás mal, necesitas volverte a la verdad de Dios. Necesitamos tener una comida balanceada en la enseñanza de la palabra de Dios, porque no todo es vamos a salir adelante, tú vas a triunfar. La Biblia muchas veces, Dios a través de su palabra nos reprende y nos dice: lo que estás haciendo está mal. Arrepiéntete antes de que no haya esperanza para ti. Deja ese pecado. Apártate del mal, porque si no yo voy a venir y voy a traer este juicio. Y los profetas eran levantados para llamar al pueblo de Dios a vivir al estándar de Dios. Por eso nadie quería ser profeta. Porque cuando tú le dices a la gente lo que está mal, ¿cuántos de ustedes les encanta que alguien te diga tus errores? ¿A cuántos de ustedes les encanta que alguien te diga esa área que tú estás haciendo? Pues gloria a Dios, hermano, es la excepción. Que Dios la bendiga en abundancia. Necesitamos ser más como usted, porque la mayoría de la gente no le gusta. No sé, nada más pruébelo en el matrimonio. Dele a su esposo o a su esposa una listita de cosas a cambiar. Pruébele a ver cómo le va. Dice: no, ni le mueva, pastor. No, se acaba la paz en toda esta semana. Sí, a nadie le gusta que haya un profeta que mande al pueblo de Dios a vivir de cierto estándar. Ahora, el pueblo de Dios, conociendo a Dios, se apartó de Dios, y por eso necesitamos continuar congregándonos. Qué bueno, les felicito a cada uno de ustedes que está aquí en Iglesia Vida o que están conectados en línea, porque la Biblia dice que la fe, la confianza en Dios, el conocer quién es Dios y lo que Él quiere para nuestras vidas y alinear nuestra vida con Él, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos constantemente ser recordados. Hay gente que dice: yo dejé de ir a la iglesia, pero de Dios no me he alejado. La mayoría de las veces eso es una mentira. La mayoría de las veces eso no es cierto. Cuando tú te dejas de congregar, dejas de estar siendo recordado, de vivir al estándar de Dios. Y había un rey que se llamaba Acab. Y Acab se casó con una princesa hermosa fenicia que se llamaba Jezabel. Y esta mujer Jezabel, sus padres, su familia tenía una religión que adoraban a dioses de la fertilidad. El dios más importante se llamaba Baal. Para ellos era su señor, su dios.
Ellos adoraban a este Dios de la fertilidad. Ahora usted dice, ay, pero pastor, eso es muy primitivo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, de la fertilidad, para ellos eso era su todo, era su alimento. ¿Qué pasa si no comes hoy, si no comes mañana, si no comes pasado y si no comes en 5 días? Estás que no aguantas, tirado, sin fuerza, sin energía. Necesitamos comer. Y a algunos de nosotros nos encanta comer y nada más nos voltean a ver y se nota, ¿verdad? Porque nos gusta la comida, es necesaria, es uno de los placeres tan hermosos que Dios creó. La realidad es de que todos dependemos de la comida, pero hoy día vamos al supermercado, vamos a, como se llame, H-E-B, Soriana en México, la comercial mexicana, ¿verdad? ¿Se acuerda? Va usted a Albertsons, a Fred Meyer, a Trader Joe's, a Costco, a Sam's, a Walmart, y usted compra comida. Pero en ese entonces no era así. En ese entonces dependían de la lluvia y del cultivo y de los ciclos del campo para poder subsistir. Entonces, Elías se presentó delante de Acab y le dijo, porque ustedes se han alejado del Señor, el Señor no va a mandar lluvia por 3 años. Y dice la Biblia que Elías oró y Dios cerró las fuentes de los cielos. Ahora me preguntaba mi hija cuando hablaba con ella de la historia, ¿y por qué 3 años? Con 1 año bastaba. Le digo, no, porque si tenían almacenado grano, de que había habido sustancialmente grano y cultivo, pues se les olvidaba y no se volvían a Dios. 3 años es como para que se acabe la comida y se den cuenta que el lugar donde ellos están poniendo su confianza en estos dioses que no son dioses, en este Baal, Dios de la fertilidad, a quien rendían adoración pensando que sus bolsillos se iban a llenar de dinero y de prosperidad al tener mucha comida y que nada les iba a faltar y que iban a progresar en la vida, hacían a un lado al Dios que les rescató de Egipto, al Dios que escribió la historia de Israel con el propósito de que fueran un pueblo santo y que fueran luz a las naciones. Y ellos dijeron, Dios, yo no te necesito, yo voy a buscar por mí mismo lo que a mí me va a hacer sentir feliz. Mucha gente hace esto hoy y se mete a los vicios, al alcoholismo, a probar drogas, a estar en promiscuidad sexual, tratando de ser felices a su manera, pero no a la manera de Dios. Y dicho y hecho, no cayó lluvia. A veces Dios tiene que permitir que las consecuencias de nuestros pecados caigan sobre nosotros, porque de otra manera no nos cae el 20 de cuánto lo necesitamos a Él. No permitas en tu vida que caigas y toques fondo innecesariamente, que seas traspasado por dolores innecesarios por tu desobediencia a Dios. Y Acab hizo lo que quiso, siguió con el culto a los Baales en Israel. Y entonces, en cierta ocasión, se presenta Baal de parte de Dios y le dice, vamos a hacer esto. Vamos a clamar a Dios, al Dios de Israel, al Dios que los rescató, y ustedes van a clamar a los Baales. Y el Dios que haga descender sobre un toro sacrificado a Dios, a Yahweh o a los Baales, el Dios que haga descender del fuego del cielo, ese es Dios. Y estuvieron de acuerdo y Jezabel mandó a sus 850 profetas. 450 de Baal, 400 de una diosa de la fertilidad, Acera o Astarte. Y entonces estos empezaron a clamar, oh Baal, manifiesta tu poder, Baal. Y gritaban y nada pasaba, no caía fuego del cielo a consumir el holocausto. Y entonces algunos empezaron a cortarse, inclusive a sangrar, y mira cómo sufrimos por ti, Dios. Mira, Baal, cae fuego del cielo. Y Elías decía, grítenle más fuerte, a lo mejor ahorita anda haciendo sus necesidades y no te escucha o está dormido. Así le dijo Elías. Entonces llegó el punto con Elías y Elías dijo, Señor, tú eres Dios. Elías sabía quién era su Dios. Elías había tenido una experiencia, varias experiencias con Dios, y sabía que era un Dios poderoso y que era el único Dios verdadero, como lo debemos saber nosotros. Que el Dios a quien clamamos, al Dios a quien clamas en tu habitación, en tu cama, cuando te vas a dormir, el Dios con el que hablas cuando vas manejando, el Dios con el que hablas cuando vas caminando, es el creador de los cielos y la tierra, y nadie nos puede separar de su mano y no hay nadie que sea más fuerte que Él. Elías sabía quién era su Dios y clamó y dijo, Señor, manifiesta tu poder. Pero para que vean que tú eres Dios, le dijo al pueblo, si el Señor Yahweh, el Dios de Israel, es Dios, adórenle y sírvanle solo a Él. Pero si Baal es Dios, pues sirvan a los Baales si realmente tienen el poder que dicen tener.
Y le dijo, Señor, muestra tu poder a este pueblo, quítales la venda de los ojos, que vean que tú eres el único Dios verdadero. ¿Saben qué? Echen tinajas de agua sobre el altar, échenlo. Y le echaron tinajas de agua empapado el altar, o sea que aunque bajara fuego del cielo, no lo iba a consumir porque el agua apaga el fuego. Pero dijo, échenlo otra vez, y 3 veces. Quería ponérselos bien difícil, varias veces para ponérselo bien difícil supuestamente a Dios. Y él clamó y le dijo, Señor, muestra tu poder. Y dice la Biblia que en ese momento bajó una ráfaga de fuego del cielo, algo sobrenatural, que encendió el holocausto, consumió el agua, consumió el altar, y la gente se dio cuenta que Dios era Dios. Ahora, cuando uno observa eso, uno diría, bueno, definitivamente el pueblo se volvió a Dios. El pueblo se dio cuenta ante esta circunstancia de que estaban mal. Tú te hubieras vuelto a Dios, ¿verdad? ¿O no? ¿Alguna vez Dios te ha dado algunas lecciones por ahí y te permite tocar fondo? Ay, Señor, ahora sí enderezo mi vida, perdóname, sácame de esta y ahora sí me vuelvo a Dios. Y desde ese entonces solo fue una vez y nunca más te volviste a apartar de Dios, ¿verdad que sí? Ojalá que así fuera para muchos. Bueno, fíjate que Jezabel, en vez de decir, wow, ¿de verdad pasó esto? Había un acuerdo y fueron mandados a matar esos 850 profetas. Así como Jezabel había matado a los profetas de Yahweh, el Dios de Israel, se revirtió la cosa y dijeron, ok, tú matas a los profetas de Dios, hombres de Dios que sufrieron injustamente. Vamos a matar a estos profetas que están enseñando al pueblo mentira para exterminarlos, sacarlos de raíz y que el pueblo no sea más contaminado, vuelto a la idolatría. Y murieron ahí 850 profetas falsos. Jezabel, en vez de decir, ¿de verdad pasó eso? ¿De verdad Dios hizo esto? Estábamos equivocados. Dios de Israel, tú eres el único Dios verdadero. Te buscamos, nos volvemos a ti. Nos arrepentimos en dolor porque tú eres el Dios todopoderoso. No. Jezabel dijo, sí, que así me hagan mis dioses y mañana no te mato. Si mañana a esta hora no estás vivo. Entonces Elías, después de tener una victoria espiritual increíble, poderosa, sobrenatural, ¿cómo te sentirías tú al ver a Dios respaldarte de tal manera? ¿Te sentirías validado, vindicado? Y más si te has sentido el único que está ahí luchando solo contra un sistema falso. Bueno, resulta de que Elías, este hombre de Dios, dice la Escritura que tuvo temor. Y vamos a ver la Escritura. Y yo quiero hablarte que no importa quién seas tú o quién sea yo, o que yo sea un pastor, o que tú seas una maestra en la iglesia, o que seas un pastor que está viendo este mensaje, y gloria a Dios por tu vida, hermano, no desfallezcas, Dios te ha llamado con un propósito. A veces podemos pasar por momentos que nos sentimos que nuestra vida se derrumba. ¿Alguna vez has pasado por una situación que se te juntan varias cosas, no es solo una, sino varias, y que sientes que tu vida se derrumba? Quizá tú viniste aquí hoy pensando que era un servicio más, pero Dios preparó esto, un encuentro entre Dios y tú para decirte que Él tiene un propósito aún para tu vida y que si estás derrumbado no es algo que debes sentirte avergonzado o avergonzada de ti misma o que piensas que me ha faltado fe en Dios. Hay momentos en que el ser humano, no importa qué tan cerca esté de Dios, pasamos por momentos que sentimos que nuestra vida se derrumba. Quiero dar un poquito el antecedente. Dice que el profeta Elías fue a decirle al rey Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, que seguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje, Dios a Elías, sal de aquí hacia el oriente, escóndete en el arroyo de Querit. Bien interesante, ¿no? Porque en el huerto del Edén, el hombre fue expulsado hacia el oriente. Cuando vino la conquista babilónica trayendo juicio, también fueron llevados al oriente, y él es llevado al oriente, alejado de la presencia de Dios, como sucedió en el Edén, pero alejado del plan perfecto que Dios quería tener para restaurar a Israel y que su presencia morara en Israel, pero ellos no quisieron volverse a Dios. Y dice la Biblia que estuvo viviendo en un arroyo y Dios lo estuvo sustentando. La Biblia no dice que el cristiano no va a pasar por necesidades. Jesús fue rechazado, Jesús fue traicionado, Jesús fue abandonado cuando fue a la cruz. El apóstol Pablo dice, todos me han abandonado, que no les sea tomado en cuenta. Pablo pasó también por soledad, por dificultades. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Quizá ahorita tú te sientes así, decir, ¿dónde está Dios? Yo hablo a Dios, canto con Dios,
Y si me siento que Dios me ha abandonado en estos momentos de dificultad que estoy pasando, bueno, quiero que sepas que esto sucede. Y dice el apóstol Pedro, no se sorprendan de la prueba de fuego que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciera. Y dice que depositemos toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, cuidando que el enemigo Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien debemos resistir firmes en la fe. Y dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Entonces hay situaciones difíciles que van a venir y se acaba el arroyo, se seca el agua y Elías tiene que salir de ahí y llega una mujer, estaba pasando gran hambre el país. ¿Qué necesidad de haber pasado esa sequía? Solo por estar adorando dioses de la fertilidad que no son Dios. En nuestro tiempo, algunas adoran al Dios dinero, adoran y no tienes tiempo para ir a la iglesia porque quieres ir a trabajar y antepones el trabajo antes que poner a Dios en primer lugar en tu vida. Y antepones el sacar dinero antes que los principios que honran a Dios. Y antepones satisfacer tus placeres y tus deseos antes que honrar al Dios que te dio la vida y a quien pertenece la eternidad. Y entonces Dios tiene que tratar contigo en disciplina y que te des cuenta que la esperanza del ser humano no se encuentra en el dinero, no se encuentra en el trabajo, porque todo eso va a pasar. La esperanza de nuestra vida, nuestra identidad se encuentra en el Dios que nos hizo, quien es dueño de la eternidad. Esta vida es nada comparado a la eternidad y dice la Biblia que la fe tiene promesa para esta vida también. Hay grandes bendiciones al estar en Cristo y para la venidera, que es la vida eterna. Entonces llega Elías a una viuda, que el Señor le dirige a esa viuda, y la viuda tenía un poquitito de aceite y un poco de harina, y le dice, por favor, hazme de comer. Y ella dice, ¿cómo te voy a dar de comer? ¿No? Dice la viuda, bueno, dice, ¿cómo te voy a dar de comer si nada más voy a hacer la última torta, el último pan, me lo voy a comer junto a mi hijo y vamos a morir, porque ya no tenemos más aceite ni más harina? Y a veces Dios pone en nuestra vida, nos pone a prueba y nos dice, hey, dame tu vida, sírveme, apoya con tus recursos la obra de Dios, dame tu tiempo. Señor, no tengo tiempo. Señor, no tengo dinero. Señor, no puedo. Y ponemos un montón de excusas cuando Dios nos está diciendo que Él quiere usar nuestras vidas y que lo que nos ha dado, todo lo que nos ha dado nuestra vida y nuestro tiempo, le pertenecen a Él. Pero decimos, Señor, no me toques, por favor, esta parte de mi vida, no me toques esta otra. Y lo que sucedió es de que esta mujer hizo sabiendo que era un profeta de Dios, hizo esta torta, este pan, lo comió Elías, comió ella, comió su hijo, y de una forma sobrenatural Dios obró un milagro, que este jarro de aceite y esta vasija con harina no se terminaba. Y todos esos días Elías fue alimentado y le permitió a Elías quedarse ahí. Una mujer que Dios puso en el camino de Elías. Pero sucedió algo inesperado. Esta viuda alimentó a Elías y dice que cada día hubo comida para ella, su hijo y para Elías. Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos y esperamos con lo poco que podamos ofrecerles si estamos dispuestos. Y dice que no se agotó la harina ni el aceite, pero mira lo que dice. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente murió. Entonces ella reclamó a Elías. Tú hubieras esperado que si Dios ya bendijo a esta mujer obediente a Dios, compasiva, que quiso compartir su pan y su aceite con Elías, tú esperarías que Dios iba a bendecir y que nada malo le iba a pasar. ¿Cuántos de nosotros esperaríamos eso? Sí, ¿verdad? Porque está obedeciendo a Dios, pues Dios va a tener su protección sobre ella. Y qué increíble historia, porque nos muestra que ella, habiendo sido fiel en eso poco de compartir con Elías, Dios permitió de alguna manera, o sea, Dios nunca dijo, te voy a librar de todo y nada te va a tocar. Muchas veces Dios nos libra. Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Y también dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. En el Salmo, confiando en el Señor, en su protección. El Salmo 91. Sin embargo, dice, el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Bueno, la realidad es que hay momentos que no tienen lógica de por qué Dios permite esto. Y vemos que su hijo murió y solamente Dios en su omnisciencia sabe por qué permite estas situaciones. Pero lo que sucedió aquí fue que ella reclamó, y es humano reclamar a Dios cuando no entendemos sus planes y nos parecen injustos. Pero
Algo maravilloso es que Elías fue y clamó a Dios, le dijo: Señor, ten misericordia de esta mujer, tú sabes cómo ha procedido conmigo, Señor, ten misericordia. Se abrazó al muchacho, se puso sobre él 3 veces clamando a Dios. Y la Biblia dice que llegó, es como que llegó el hálito de vida, el aliento de vida, y llegó nuevamente a vivir y abrió sus ojos respirando ese joven, y Dios hizo un milagro hermoso en la vida de esta viuda que vio que Elías era un profeta de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes, después de ver que Dios manda fuego del cielo, resucita a un muerto, cuántos de ustedes creen que con eso les basta para vivir una vida cristiana en victoria y en absoluta confianza en Dios? ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí les basta? Dijo Jesús que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, ¿no? ¿Ha mostrado Dios su fidelidad contigo y conmigo? 1 vez, 2 veces, muchas veces, ¿verdad? Pero a veces no nos basta. Y vemos que Elías fue y se presentó ante Acab. ¿Eres tú el que está creando problemas, Israel? No soy yo quien le está creando problemas, Israel, respondió Elías. Quienes se lo crean son tú y tu familia, pues han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Y ahí vemos que sucedió lo que les decía, de que bajó fuego del cielo, y en el verso 21 les dice: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, síganlo a Él. Iglesia, si Dios es Dios, no andes divagando en el pecado, revolcándote en el pecado, pensando en el pecado y en el mundo. Síguele al Señor con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, porque Él es digno. Te envió a Jesús para dar su vida por ti, porque te ama y te busca. Y ese pasaje está tremendo. Y Jezabel le dijo que los dioses me castiguen sin piedad, en el verso 2, y mañana, en el capítulo 19, dice que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida. Y Elías tuvo miedo y huyó para ponerse a salvo. ¿Usted hubiera tenido miedo? No, pastor, después de ver que Dios baja fuego del cielo, yo no hubiera tenido miedo. A veces es muy fácil verlo de afuera, ¿no? Elías tuvo miedo porque es humano. ¿Cuántos de ustedes a veces tienen miedo? Cuando el doctor te dice: oye, vi algo ahí, una masa en la radiografía que no me gusta, necesito checarte. Oye, hay algo en tus análisis de sangre que me preocupa, ven. ¿Cuántos de nosotros no tenemos miedo? Algunos no, y tienen el don de fe, gloria a Dios por tu vida. Pero algunos sí tenemos miedo. Pastor, ¿usted le ha dado miedo? ¿Usted que sirve a Dios? Y claro que me ha dado miedo, pero que no sabe que va al cielo. Sí sé que por la gracia de Dios he sido perdonado y que soy de Cristo y sé dónde está mi eternidad por la gracia de Dios. Pero aún así nos da miedo saber que en la hora de enfrentar la muerte. Elías tuvo miedo y huyó para ponerse a salvo. Dice el verso 4 que caminó todo un día por el desierto. Yo no sé cuántos de ustedes andan ahorita en esa travesía por el desierto. El desierto representa el calor del sol que te quema, la desesperación, la sed, que necesitas agua, que estás sediento, la necesidad de sentirte fortalecido. No estás en un buen estado cuando vas por el desierto. Dice que llegó a un arbusto de retama, un enebro, dice la versión Reina Valera, y se sentó a su sombra. ¿Y qué tenía Elías? Ganas de morirse. Con ganas de morirse. Es que imagínate, él se siente que está solo luchando la batalla por la sana doctrina en Israel, que están adorando a los dioses paganos. A mí me ha pasado, me ha llovido también con los videos que hago en línea, tratando de corregir la falsa doctrina, testigos de Jehová, mormones, mostrando la suficiencia de Cristo, que no se trata de una religión verdadera, sino de un evangelio verdadero en Jesús, que es el que nos salva, mostrando que la salvación está disponible a todo aquel que cree. Pero hay gente que lo toma muy personal y empieza a hacer ataques, y me ha pasado, ¿no? Y uno se siente desanimado cuando ve la ceguera de la gente. Dice, ¿cómo es posible, después de ver la claridad de lo que la Escritura enseña en esto, sigan abrazando una mentira? Y se enojan conmigo, que por amor les digo la verdad, no para atacarlos, sino para que salgan del error y no sean engañados, en vez de enojarse con la religión que les mintió. Se enojan conmigo. Y hay un momento en que te frustras y que al servir a Dios dedicas tiempo a la gente y de repente la gente se va y ni siquiera dice gracias, aunque estuviste con ellos en momentos de dificultad, los amas, oras por ellos. De repente hay alguien que te está acusando injustamente de algo que ni siquiera es real y es una percepción injusta. Y el ministerio es difícil, y eso nos va a pasar a todos los cristianos.
que en tu trabajo, tu familia, que te van a acusar de cosas que no son ciertas. Dice, bienaventurados cuando digan todo clase de mal contra ustedes mintiendo. De seguro que se cree mucho por esto y es de seguro que esto otro. Y están inventando cosas sobre ti como hijo de Dios. Y dices, es que no es justo. Y luego si te viene un problema y luego te viene otro y te viene otro, dice que Elías se sintió con ganas de morirse. Espero que entre nosotros no tengamos a alguien así. Y si estás así, este mensaje es para ti. Dios lo trajo pensando en ti. Quizá hay alguna persona sentada entre nosotros hoy, o alguna persona sentada que está escuchando este mensaje y que justo en esta semana está pensando eso: tengo ganas de morirme, no sé para qué existo. ¿Y qué le dijo Elías a Dios? Estoy harto, Señor. Basta ya, me lo he pasado huyendo. Señor, este pueblo no entiende. Estoy enfrentando al rey poderoso de toda la tierra de Israel, a su malvada esposa, que no te conoce y que odia a tus profetas y a tu pueblo y los ha matado. Señor, estuve en el arroyo, se acabó el agua. Señor, estoy... ya no puedo, Señor. Basta ya, estoy harto, no quiero saber nada ya, que nadie me llame, no quiero ir a la iglesia, no me estén buscando, no me digan que están orando por mí. Basta ya. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Quién soy yo? Soy igual, al fin todos nos vamos a morir. ¿Qué diferencia hace lo que yo pueda hacer sirviéndote? Y luego se acostó debajo del arbusto y dice la Biblia que se quedó dormido y no quería que nadie le hablara. ¿Sabes cómo se llama este estado de nuestros tiempos? Depresión. No quiero salir, no quiero ver a nadie, no quiero ir a la iglesia, no quiero que nadie me vea, solamente quiero acostarme, quiero llorar en mi cama, ya ni lágrimas me salen. Eso se llama estar en la depresión. Y se quedó dormido. Si no le importaba nada. Ese es uno de los árboles, el enebro de Israel, donde se acostó ahí. Homeless, ¿no? Homeless ahí tirado. No quería que nadie lo levantara. Deseaba morirse, ¿no? Decía, basta ya, Dios, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Pensó que era el fin de todo. Aquí se acabó mi ministerio de qué profeta, de qué me ha servido ser profeta más que estar huyendo de un lado para el otro, enfrentar un problema, el pueblo no se vuelve a ti, otra vez volvemos a enfrentar otro problema. ¿Qué sentía? Sentía temor de morir, se sentía fracasado porque el pueblo no se había vuelto a Dios, estaba cansado de la vida y del ministerio. ¿Usted cree que esto nos puede llegar a pasar a nosotros, hermanos? ¿O somos inmunes y no nos puede pasar? No, porque somos cristianos. Hemos conocido a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Todas esas son verdades absolutas. Pero también somos hombres sujetos a nuestra humanidad y a nuestras emociones. Tenemos algunos altibajos bien grandes. De repente sentimos que todo el mundo nos odia y nadie nos quiere y que de nada sirve vivir. Y de repente pasa algo y nos damos cuenta que estamos disfrutando la vida. O a veces estamos en la cúspide de wow, todo nos salió bien, se logró lo que tanto luché, al fin tengo mis papeles aquí, ¿no? De migración de Estados Unidos, al fin tengo mi casa, o al fin tengo esto, wow, ahora sí voy a ser feliz, al fin compré mi carro, al fin encontré un trabajo, al fin encontré esposa, al fin tuve un bebé. Y nada nos satisface, porque lo último que nos satisface verdaderamente y plenamente es Dios, porque para Él fuimos creados. Si no hay un hueco y un vacío enorme en tu corazón que buscas y buscas y buscas, porque no has regresado a aquel que te dio la vida, en quien se encuentra la vida misma. Y Elías conocía a ese Dios, pero hay momentos que también las cosas buenas las dejamos de valorar. Tienes un carro nuevo y dices, mira mi carro, y hasta lo limpias y lo mandas a pulir y lo ves y te sientes orgulloso. ¡Qué carrazo! ¡Qué bonito!, ¿no? Y no te estaciones al lado de otro porque abrió la puerta y ¡paz! Te dio el golpe y quieres tú darle un golpe también. Me golpeaste mi bebé, mi carro. ¿Cómo es posible? No. Y vemos el carro y hasta lo volteamos a ver y decimos, wow, esto es mío, fruto de mi trabajo, ¿no? Y al rato lo traes, 3 años pasan y lo traes todo lleno de cosas adentro, de basura, de tierra. Ya está sin lavar el pobre, ¿no? Hasta te escriben en la ventana, ya lávalo, te ponen, ¿no? Te ponen wash me, ¿sí? ¿Y dónde está el carro? Que wow, ¿no? Y la esposa igual, cuando salías, mi amor, ¿cómo estás? Y no le quitabas los ojos de encima cuando la veías salir de su casa y hasta los ojos te brillaban y hasta parecía que había estrellitas y emojis saliendo de tus ojos de un lado al otro y con corazoncitos y mi amor, lo que tú digas, lo que tú quieres, yo te abro la puerta.
Y luego pasan unos años y hasta le azotas la puerta. ¿Sí? Y ahí está el plato de comida, ¿no? No dejamos de valorar las cosas buenas. No importa que también tengas algo que siempre anhelaste, al final de cuentas nos acostumbramos a lo bueno. Y como cristianos a veces también podemos acostumbrar a lo bueno de Dios, a la paz que trae Dios, a lo lindo que ha sido Dios, a la paz que Él trajo a nuestras vidas, a lo que es adorarle y confiar en Él. Y empezamos a quitar nuestros ojos de Jesús y empezamos a ver, ay, necesito dinero, ay, lo que me hace falta, ay, tengo este problema. Y en vez de ir al Señor y decir, Señor, sé tú mi ancla, mi fortaleza, mi refugio, empezamos a buscar otros refugios, empezamos a buscar a los Baales, la lluvia que cae del cielo para que seamos prósperos. No seas traspasado por dolores por sustituir a Dios de tu vida, porque nada va a llenar el hueco de Dios en tu vida si tú te sales de su voluntad y tratas de saciar ese agujero en tu corazón con otras cosas que no sean Dios. Elías tenía temor, se sentía fracasado, tenía cansancio, todo es fútil, de poco valor e importancia, ¿ya para qué? Hermanos, este mensaje, quizá hay alguien entre nosotros que lo necesitas y que Dios lo está mandando exclusivamente para ti, para decirte que te ama, que no se ha olvidado de ti y que sepas que lo que estás pasando es común a lo que otros han pasado. Dice la Biblia, no nos ha venido ninguna prueba que no sea común al género humano, que no sea común a lo que otros han pasado. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser probado o probada más de lo que puedas resistir, sino que junto con esa prueba traerá una salida. Y Dios está mandando esto para decirte, hay una salida, hija, hijo, hay luz detrás, no importa lo que hayas sufrido, hay luz en medio de la oscuridad. Sigue caminando en ese túnel, sigue clamando a Dios, porque hay una salida y hay una luz allá. Sigue fiel. Y dice en Primera de Reyes 19:5 que de repente un ángel lo tocó, un mensajero de parte de Dios, un ser espiritual, y le dijo, levántate, Elías, y come. Elías miró a su alrededor. En México usamos una palabra que es la palabra todo modorro. ¿Lo has escuchado? Sí, no es grosería, ¿eh? Ya es todo modorro, así como, ¿qué pasó? Te hablan allá afuera. Así. Ya está bien, me como la torta. Y otra vez. Sí. Le dijo, come. Y vio a su alrededor su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. ¿Quién se lo trajo? Un ángel. Bueno, dice, aquí nada más dijo que el ángel le dijo come y que volteó y ahí estaba todo servido, ¿no? Entonces estaba Elías solo, aislado y sin esperanza. Quiero decirte algo, hermano, hermana en Cristo. Ya sea que estás en este hoyo ahorita o si no lo estás, que este mensaje nos sirva a cada uno de nosotros para prepararnos de saber que algún día podemos estar en este hoyo, incluyéndome yo, su pastor. ¿Sí? Esto de palabra de Dios se aplica a todos. A mí me hace reflexionar que yo no estoy inmune de pasar por esto. Por eso es importante que oremos unos por otros. Ore por su pastor, ore por los líderes. Nosotros oramos por ustedes y oramos unos por otros. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Y que nos animemos unos a otros. Entonces, se sentía solo, aislado y sin esperanza. Es lo peor, ahí es donde Satanás te agarra. Mira, alguna vez he visto algunas documentales donde ves a los leones o a las chitas o a los animales felinos que cazan en la sabana en África, y ves tú que pasan una columna de ciervos o de búfalos, y ¿qué están haciendo los leones? Están escondidos, ¿no? entre las matas o las plantas, buscando con los ojos prestos a ver quién se acerca, a ver y a qué presa es la que buscan generalmente. Hay dos características, a ver si le dan. ¿Cuáles son las presas que buscan? ¿Cómo? Las que están solas, exactamente. ¿Ven quién está aislado de los demás? Para irse sobre esa presa. ¿Y cuál es otra característica? Generalmente las débiles, las chiquitas, ¿no? Porque las saben que no tienen tanta fuerza para pelear o para correr. Entonces, si tú estás debilucho espiritualmente, si no estás anclado en Cristo, si no estás fortalecido en la palabra de Dios, si no estás caminando con el Señor, si no te estás congregando, si no estás en un grupo de vida, si no estás fortalecido espiritualmente, eres presa de Satanás. Y si tú estás aislado, con más razón vas a estar susceptible a que Satanás pueda atacar tu vida. Elías estaba solo, aislado y sin esperanza.
Ahora, podemos experimentar grandes victorias de Dios y aún así deprimirnos, ¿lo vemos? ¿Claro o no? Sí. Y podemos fácilmente olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, y en el siguiente reto que enfrentamos, cuando tiembla nuestra vida con un problema familiar, con un problema económico, con un problema de migración, con alguna situación, y el mundo entero se nos viene abajo como que se acabó la vida, y es horrible estar en esas circunstancias. Todos hemos pasado por situaciones difíciles de varias maneras. Dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué le dijo el ángel? Levántate y come. ¿Sí? Porque a veces no tienes ganas de comer, otros todo lo que quieren es comer, y eso no está bien. Te refugias en la comida como algo que te da placer, como algo que calma tu depresión. La comida se vuelve como una droga y nada más engordas y te tapas las arterias del corazón. Y si estás comiendo basura y pura harina y Coca-Cola y refrescos y azúcar, lo que estás haciendo es y puros alimentos preservados con químicos y con colorantes, eso también te afecta tus emociones, ¿eh? ¿Sabías que la comida puede afectar cómo te sientes emocionalmente? La comida puede afectar tu estado de ánimo, no lo dudes, sí. Entonces le dice, come, le dice el ángel, ¿no? Ahora, hay dos opciones. El ángel trajo la comida, Dios obró un milagro, o también puede ser que Dios usó a alguien como el buen samaritano en Lucas 10. El ángel único le dijo, hey, Elías, levántate, aliméntate, necesitas nutrirte, necesitas estar bien, levántate y come. ¿Quién puso ahí las brasitas y el pan hecho y se lo prepararon y el jarro de agua? ¿Quién puso? Dios definitivamente lo hizo Dios. Ahora, ¿lo hizo Dios sobrenaturalmente? Claro, Dios puede hacerlo sobrenaturalmente, pero el pasaje no dice que Dios hizo que apareciera eso de la nada. Quizá Dios también utilizó una persona, un buen samaritano. A lo mejor tú eres esa persona que cuando alguien está en la depre y no quiere vivir y no quiere saber nada, tú eres el que pone ese alimento ahí fresquecito, calientito, y esa agua, y vas y le echas una llamada y le dices, Dios te ama, no se te olvide, aquí estamos para estar a tu lado. A lo mejor tú eres ese ángel que Dios quiere mandar para levantar a una persona del pozo cenagoso en el que se encuentra y hablarle un mensaje de Dios, que su vida importa. Quizá tú eres ese ángel. Entonces dice el verso 7 que el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Pero Elías dijo, ya quiero morirme, ¿cuál largo viaje? Ni que 8 cuartos decimos, no, yo nada más me quiero morir, ya estoy harto, ya basta. No, levántate, largo camino te espera. Dios no ha acabado la obra que comenzó en ti, porque aquel que comenzó la obra en nosotros será fiel para completarla hasta el día de Cristo Jesús. Dios no ha acabado su obra. Levántate. No sé dónde estás ahorita, pero Dios te dice hoy, levántate, ya sal de esa depre, ya no te encierres en tu cuarto, en tu cama, ten propósitos, ten metas de vida. Crece en el Señor, sírvele, levántate, aliméntate bien espiritualmente, emocionalmente, físicamente. El ángel de Dios lo buscó 3 veces, no basta una vez, porque a veces salir de la depresión o del desánimo es un proceso. Si estás viviendo ese proceso, no te sientas mal. Estás pasando por tu duelo, por tu proceso. Pero cada vez en el nombre del Señor fortalécete más y ve las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Los niños a veces lloran por circunstancias que no tienen por qué llorar. Hay cosas que nosotros sí tenemos por qué llorar y que es válido llorar, pero a veces cuando las ves desde la perspectiva de la madurez dices, todo va a estar bien. Esto es una situación difícil e incómoda, pero Dios dice, velo desde mi perspectiva. Yo lo veo desde la perspectiva de la eternidad. No basta con una vez. Salir de la depresión o del desánimo es un proceso. La salida es la misma. ¿Cuál es la salida que Dios le dijo a Elías? Levántate y continúa. Largo camino te resta. Dios aún no ha terminado su obra contigo. Y dice el verso 8, se levantó, comió y bebió esa agua. ¿Y qué dice? Y fortalecido con aquella comida, caminó. Así que quizá ahorita tú estás débil y dices, pastor, es que no tengo fuerzas. Pastor, es que me dejó mi esposo.
Pastor, es que mi esposa me traicionó. Pastor, es que usted no sabe lo que he vivido con mi hija o con mi hijo. Pastor, es que usted no sabe que no tengo ni ganas de vivir por lo que he pasado. Pastor, usted no sabe lo que me ha pasado a mí. Bueno, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios sí te conoce y Dios te ama. Y Dios te hizo y Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios dice, largo camino te falta todavía. No he acabado mi obra contigo. Y tienes que fortalecerte. Y dice que caminó 40 días hasta Horeb. ¿Sabes dónde era Horeb? Allá en el monte Horeb. ¿Se lo sabe? La zarza ardía, ¿se acuerda? Moisés quería saber por qué la zarza ardía. ¿Se acuerda de esa canción? Es un corito. Bueno, ese Horeb fue donde Dios se encontró con Moisés y la zarza ardía sin consumirse. Él fue a buscar un lugar donde sabía que la presencia de Dios podía estar. Cuando te sientas deprimido, débil, sin esperanza, ve al lugar donde Dios está. Ve a la iglesia, congrégate en tu grupo, busca a Dios, abre tu Biblia, ve al lugar donde Dios está. Y dice que fue fortalecido y fue en busca de Dios. Y hermanos, necesitamos nosotros también, levántate, come y avanza, ¿no? Nútrete de Dios relacionalmente, espiritualmente, y Dios proveerá para que aguantes el resto del viaje. Aunque uno vaya todo traqueteado, como decimos, ¿no? Y ya lastimado o cojeando, Dios te va a fortalecer porque tiene un propósito para tu vida, porque cada ser humano tiene un propósito para Dios. Y dice el verso 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y seguía, o sea, todavía él decía, ok, Señor, yo voy a avanzar, pues aquí me meto en una cueva porque es un lugar de refugio, ¿no? Y algunos de ustedes se meten en una cueva, yo no sé si la cueva es Netflix o la cueva es su celular, y agarran y ya están en su cuevita, ¿no? Y en su cuevita, y porque la esposa les llama, salen de la cueva. Y están ahí en vez de avanzar hacia los propósitos de Dios. O sea, y también muestra de que puedes avanzar sin saber todavía bien a dónde vas, ¿no? El punto es, levántate de esa cama y no estés ahí todo tirado, modorro. Levántate, sacúdete y comienza a avanzar. ¿Para dónde? Es que ¿para dónde? Acabo de perder a mi esposo, acabo de perder a mis hijos, no le veo para dónde ni para qué. No importa, párate, sacúdete, haz la voluntad de Dios que ya conoces. ¿Quiere Dios que ores? Sí. ¿Quiere Dios que le busques? Sí. ¿Quiere Dios que abres tu Biblia? Sí. ¿Quiere Dios que seas amable y que ames a la gente? Sí. Pues haz eso. Ama a Dios, congrégate, sonríe, busca a Dios, sé real y sincera, encuentra a alguien en quien apoyarte, alguien que ore por ti, tú ora por otros. Porque si solamente te ves tú como víctima todo el tiempo, nunca vas a experimentar el gozo de que es más bienaventurado dar que recibir. Porque vas a estar esperando que alguien te dé porque estás en el hoyo y porque tú eres la víctima y has sufrido, y tienes razón que has sufrido, pero la vida no se trata solamente de ti ni de mí. La vida es más que nosotros y hay otros también que se encuentran en necesidad. Y cuando tú empiezas a volcar tus ojos y tu atención en cómo otros sufren y ayudarlos y orar por ellos a pesar de tu dolor, te vas a dar cuenta que vas a ser fortalecida y fortalecido en tu interior porque estás cumpliendo la voluntad de Dios para tu vida. Y algún día lo vas a ver desde la eternidad, donde no va a haber más llanto, tristeza ni dolor, y donde Dios te va a decir, bien, buen siervo fiel, buena sierva fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Dios y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tengo un propósito para tu vida. ¿Qué haces aquí? Y a lo mejor Dios te está hablando hoy con este mensaje, que ya te metiste mucho tiempo en la cueva, ahí te quedas acurrucadito en la cueva, en el fueguito, y estás paralizado con tu vida cristiana. Dios te llamó, Dios te salvó, tienes un testimonio poderoso que Dios te sacó de las drogas, del alcoholismo, Dios restauró tu vida, hace tiempo que lo hizo, servías a Dios muy activamente en otra iglesia y ahorita tienes años que no sirves a Dios, que estás nada más ahí en tu cuevita. Y Dios te dice, ¿qué haces aquí? Yo tengo un llamado, un propósito para tu vida, tú lo sabes, yo te lo he dicho. ¿Qué haces aquí? En Primera de Reyes 19:10 dice, he sentido un vivo celo por el Señor, porque el pueblo de Israel ha dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para matarme a mí, solo yo he quedado. Así se sentía solo. Y él le dijo, sal afuera. Primero que nada, Elías, salte de la cuevita, salte para afuera, ¿no? Deja ese celular a un lado, ponle no molestar, apágalo. Salte de la cuevita, deja de hacer lo que no es correcto. Salte de la cueva. Y dice,
que vino un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Hubo algo sobrenatural que Elías vio, un viento así de huracanes poderosos, se oía el ruido, las rocas, y dice que tras el viento vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Un pasaje muy interesante, muy raro para nosotros, pero donde está viendo una manifestación sobrenatural poderosa. Y dice que tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro y supo que Dios estaba ahí. Cubrió su rostro con su manto. ¿Por qué cubrió su rostro con su manto? Es como, Señor, no soy digno de estar en tu presencia, ¿no? Que el Dios de toda la tierra esté aquí. Ni quiero que me veas el rostro, la cara, Señor. Y a lo mejor así tú te sientes. Es que iba a acercarme a Dios. Dios ya sabe lo que he pensado, que he querido morirme, que he renegado de Él, que he pasado por circunstancias difíciles, que digo que de qué valió la pena todo, de qué sirve. Te quieres cubrir la cara, ¿no? Y se salió, se puso a la puerta de la cueva. Al fin lo sacaron de la cueva al hombre. Y de pronto vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dios sabía qué estaba haciendo ahí o no? Dios sí sabía. ¿Pero qué quería? Que Elías se pusiera a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? Si Dios tiene un propósito, si soy un profeta usado por Dios para determinar inclusive reyes y el destino de naciones que Dios ha puesto en mi mano, porque soy su instrumento. ¿Qué hago aquí? Dios muchas veces también nos habla en la quietud, hermanos, y en lo obvio, y no en un estruendo espectacular inusual. A veces pensamos, Señor, si tú estás aquí, mándame una señal, ¿no? Y quieres que Dios tiemble tu casa, tum, bum, caiga fuego. Y no, pues hasta ahora yo no sirvo a Dios porque hasta ahora no he visto el terremoto y no he escuchado una voz de Él que me habla y me dice que me ama y que voy a salir adelante. Pues no, y estás esperando que tengas una visión, que caigas al piso y veas el cielo y las estrellas, no sé. Pero Dios muchas veces nos habla en el susurro, en el silbido, en su paz. Y muchas veces tenemos que buscar su rostro y decir, Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dices tú, Señor? Y apartarnos de lo demás, apartar tiempo para Dios. Porque a veces hay tanto ruido de los programas, de la música, del mundo, y necesitamos encerrarnos y decir, Señor, necesito que me hables. Dime qué quieres de mí. Y cuando pasas ese tiempo con Dios en quietud, es hermoso porque Dios empieza a hablar a tu corazón. Empieza a hablar a través de su palabra, empieza a hablar a través de circunstancias. Y de repente lo que antes no sabías, hay claridad. Pero es que si tú no apagas ese Netflix y esa televisión y esas cosas y el ruido de la gente alrededor y vas corriendo en tu vida, tropezándote y nunca apartas tiempo para orar, para leer la Biblia y buscar de Dios y decirle, Señor, háblame, nunca lo vas a experimentar. Vas a seguir creyendo que Dios no te ama o que Dios no te habla. Pero si apartas ese tiempo, te aseguro que Dios va a hablar a tu vida. Porque Dios cumple sus promesas. Y cuando le buscamos, dice la Biblia, que me hallan los que me buscan. Entonces muchas veces Dios nos habla en la quietud de su verdad. Y Dios le dijo, ve, regresa por el camino, unge a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel. Iba a ungir al rey, iba a escoger al que iba a ser rey del país de Siria y al rey que iba a ser el rey de Israel. Y dice, y a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Elías, mi reino es más grande que solamente tú. Va a haber alguien que tú vas a llamar, que es Eliseo como profeta, y cuando yo te lleve de esta tierra, porque sí te voy a llevar, y Elías fue el único que no vio muerte, con Enoc, que dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Elías fue arrebatado en un carruaje de fuego, fue llevado al cielo en un torbellino, y Elías es uno de esos hombres que no le tocó morir, que cuando vino Juan el Bautista la gente decía, seguro que él es Elías. Y cuando fue la transfiguración, Jesús, que se llenó de su gloria y su poder, aparecieron Moisés y Elías, los profetas y la ley, dando testimonio de que Jesús es el Mesías. Así de grande fue Elías. Pero él decía, yo no soy nada, soy una basura, soy igual que mis padres. ¿De qué me sirve la vida? Me quiero morir. Y algunos así se sienten basura, pero Dios no te ve como basura. Dios te ve como su hijo, su hija, hecho a la imagen de Dios. Que Dios te ha dado vida, fuerzas, la oportunidad de influir en otros, la oportunidad de ser bendición para otros, y para Dios eres importante. Y Elías se veía como que no tenía nada que hacer y le dice, todo esto te falta.
Y mira lo que le dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 que sus rodillas no se doblaron ante Baal y sus bocas no lo besaron. Pero él decía: solo yo he quedado, yo soy el único. Y a veces así pensamos: yo soy la única que sufre, yo soy el único que sufre, ¿no? O decimos: oh, yo soy el único que soy fiel a Dios. Y Dios te dice: no, no eres el único. Yo tengo pueblo mío que es fiel. No eres la única, no eres el único. Confía en mí. Solo yo he quedado. Había 7,000, ¿no? Y entonces parte de su soledad estaba basada en la ignorancia. Y a lo mejor así tú estás, parte de tu depresión está basada en la ignorancia. Es que si soy cristiano, si soy cristiana, no debo sufrir porque soy una hija de Dios y porque he servido a Dios. O, no sé, ideas que nos hacemos que no son correctas. Había en Israel 7,000 personas que seguían siendo fieles. Vamos a ver repasar cuáles son las lecciones que aprendemos de este hombre de Dios. En primer lugar, ni tú ni yo, por ser hijos de Dios, somos inmunes del sufrimiento y de llegar a caer en una depresión o en una ansiedad o en un estado que necesitamos ayuda, ¿no? Debemos mantenernos alertas. La Biblia dice: el que cree estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Aún después de momentos de grandes victorias en Cristo como hijos de Dios, podemos derrumbarnos fácilmente. Si le pasó a Elías, imagínate los que estamos aquí en la iglesia, que a duras penas vienes a la iglesia y que a veces vienes y a veces no. Imagínate. Aún después de momentos de grandes victorias podemos derrumbarnos fácilmente. Otro principio: nunca estamos tan solos como parece o como nos sentimos. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Dios sabe lo que estás pasando. Y hay pueblo de Dios y hay inclusive amistades que Dios ha preparado que tú puedes llegar a conocer y ser de bendición. No estamos tan solos como parece. Por eso los grupos de vida de la iglesia son tan importantes. Los estudios bíblicos de integración para que crezcas en tu fe, te conectas con otros. Por eso al terminar la iglesia, el servicio de la iglesia, si hay alguien que no conoces: hola hermano, Dios te bendiga, ¿de dónde eres? ¿Cuánto tiempo tienes viniendo? Qué bueno. Aquí hay un montón de gente que no se conoce porque la iglesia sigue creciendo. Pero lo importante es vivir la fe con un grupo de personas que sí conoces, tu grupo de vida. Dios habla con mayor frecuencia en susurros persistentes, así que sé sensible a escuchar lo que el Señor quiere decirte. Si piensas que es el fin, déjame decirte, y ese es el mensaje de hoy para ti. Si piensas que ya se acabó el propósito de tu vida, que dices: ya basta, Dios, me quiero morir, déjame decirte que no es el fin, que estás muy equivocada y muy equivocado. Tu vida es útil y tu vida tiene propósito. Pero ¿sabes qué? Dios le dijo a Elías, el ángel le dijo: come, le dijo: levántate, le dijo: sal de la cueva. Dios no lo agarró a la fuerza de las orejas y le dijo: a ver, te traigo para afuera, ¿verdad? Y come y te voy a abrir la boca y te voy a meter la torta a la fuerza. No. Hubo cosas que Elías, aunque estaba todo modorro, se tenía que levantar y comer el pan y tomar esa agua. Y hay cosas, hay luchas espirituales que tú tienes que enfrentar, que yo no las puedo pelear por ti. Yo no puedo salir de la depre por ti. Lo siento, yo no puedo salir de la depresión por ti. Yo no puedo conquistar la amargura que tú estás sintiendo, el rencor, el sentido de injusticia, la frustración. Yo no puedo enfrentarlo por ti. Yo enfrento mis cosas, ¿sí? Tú tienes que enfrentar las tuyas. Y como cristianos nos apoyamos en oración, nos damos un consejo, damos una mano cálida, un abrazo fuerte, pero no podemos luchar por ti. Hay cosas que tú tienes que obedecer y levantarte y avanzar, confiar en Dios y hacer lo correcto siempre, aunque no sea fácil. Haz lo correcto siempre, aunque no es lo que te dé ganas de hacer. Haz lo correcto siempre, aunque no sientas hacerlo. Si piensas que es el fin, estás equivocada. Tu vida es útil, tiene propósito. Hermano, hermana en Cristo, no te rindas. Somos humanos y todos pasaremos momentos de desesperanza. Elías tuvo fallas, pero al final fue un hombre de Dios. Y Dios quiere usarte a ti a pesar de tus fallas. A pesar de tus inestabilidades emocionales, el Señor te ama y quiere usarte. Camina cerca de Dios para que puedas reconocer su susurro. Hey, estoy contigo. No estás sola, no estás solo. Te amo, tengo un propósito. Mía es la eternidad. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que yo he preparado para ti que me amas. Si tienes desesperanza, encuentra tu esperanza en Jesús. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, hoy puede ser el día que le dice: Señor,
te entrego mi corazón, te entrego mi vida, ven a mi vida, transfórmame. Y Dios tiene propósitos para ti, aun cuando sintamos temor, aun cuando creamos que todo se acabó. Dios tiene un propósito para tu vida. Una vez que Dios te habla, levántate y avanza, porque Dios no ha terminado su obra en ti. Vamos a inclinar nuestro rostro. Ahí donde estamos, vamos a orar. Si Dios habló a tu corazón, dile: Señor, ayúdame a estar preparado para cuando llegue el momento de la prueba, los momentos difíciles a mi vida. Señor, ayúdame a fortalecerme en ti, para que cuando lleguen esos momentos difíciles y los momentos más dolorosos de la vida, que me ayudes a confiar en ti y a no soltar mi mano de tu mano poderosa. Señor, si estoy viviendo estos momentos, te pido que me ayudes a fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza.